Qué divertido cuando se va llenando la pantalla de cuadritos negros, ¿no? ¿Con quién hablaste hoy? Y con unos 60 cuadritos negros. Qué lindo. Pongan las cámaras, los que quieran y puedan. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a otro encuentro de Mijlele Tecuts. Hoy nos acompaña Andy Fabur, sociólogo, educador. Muchos lo conocemos de Majón, también es profesor. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos en otro encuentro. Y Andy, todo tuyo. Muchísimas gracias, Zoe. Vamos directo a la cuestión. Vamos a hacer así, chicos y chicas, Javerim, Javerimot, como decimos en la TUNE también. Voy a hacer una presentación del tema del judaísmo humanista, lo más breve, concisa y clara posible. Digamos, si alguien tiene una pregunta en el medio, ¿pueden preguntar, chicas? ¿O hay que esperar hasta el final? Si quieren, la escribimos en el chat y la respondemos todas al final. Ahí está. Así no se nos va desordenando la charla. Dale, exactamente. ¿Sí? Y bueno, y vamos haciendo. Entonces, exacto, escríbanlas apenas les sale para que después no se las olviden. Yo me las olvido, por ejemplo, las preguntas. Entonces, esa es la idea. Les estoy hablando ahora desde Israel. Yo nací en Argentina, como escuchan, en Buenos Aires, y salí hace 27 años. Actualmente estoy de Yeliaj en México, pero por las cuestiones de la cuarentena y un accidentito que tuve, estoy en Israel unos meses, y espero cuando pasa la cuarentena me vuelvo para México. Entonces, la idea es que compartamos este rato, que aprendamos un poco y que después de esta hora y algo que estemos juntos, salgamos un poquito más inteligentes todos, también ustedes y también yo de esta cosa. ¿Está bien? Voy a hacer la charla, la voy a guiar con una presentación, con un PowerPoint bastante sencillo, no se caigan de la silla cuando lo vean, simplemente escribí sobre las cosas blancas, sobre las, ¿cómo se dice? Y entonces a partir de eso vamos a ir hablando y vamos a ir desarrollando la charla. ¿Se ve bien? Perfecto, muy bien. Vamos a hablar del judaísmo humanista. Esta es una que tengo hecha sobre el rabinato laico, ¿está bien? Y ya vamos a entrar en un tema, no sé si algunos de ustedes ya escucharon el concepto, yo también soy rabino laico, ¿está bien? No voy a desarrollar esto en este momento, si a alguno le interesa después hace la pregunta y lo desarrollamos más, pero básicamente es una de mis preparaciones que tengo en el área de judaísmo. Y ahí está. Y soy rabino laico humanista, ¿está bien? Muy bien. Vamos a hacer un poquito de orden, vamos a aclarar conceptos, ¿está bien? Vamos a aclarar qué es el judaísmo, quién es judío, ¿sí? ¿Qué es esto de ser, qué es la religión? O ser religioso, creyente o no creyente, no creo que lleguemos a hacer todo. Hasta ahí está el 4. Después las corrientes del judaísmo, no vamos a tocar ese tema, pero la idea es que de alguna u otra manera podamos compartir o no la idea de que el judaísmo humanista, el judaísmo laico, es una corriente más dentro de las distintas corrientes que existen en el judaísmo moderno, ¿está bien? Y que no, como yo siempre digo, no es ni la mejor ni la peor, es una más, que yo se las voy a presentar, con la cual podemos compartir o no compartir, pero es una más. Y esto es parte importantísima en el tema del judaísmo laico, porque el judaísmo laico es de por sí pluralista. Por definición, es una corriente pluralista. ¿Qué significa? Que tiene su postura, pero también respeta o acepta a las demás. ¿Estamos? Esto creo que yo voy a ir trayendo conceptos, ¿está bien? Ustedes que son madrijimo, van a ser madrijimo, otro más conocido, creo que los conceptos son importantes, ¿está bien? ¿Qué significa ser plural? ¿Qué significa el pluralismo? Es una variedad de ideas distintas. Eso es pluralismo. ¿Qué significa ser pluralista? Es aceptar esa variedad de ideas, ¿sí? Porque uno vive en una sociedad
de pluralismo, no por eso es pluralista. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? El judaísmo laico es, por definición, humanista. Acepta a todas las corrientes del judaísmo como legítimas. ¿Está bien? Esto pasa también con las corrientes religiosas modernas, los conservadores o los reformistas que ustedes conocen de Argentina, ¿está bien? Que también son pluralistas. La que no es pluralista, por definición, es la corriente ortodoxa. ¿Está bien? Por definición. ¿Sí? No porque es gente mala, no porque no les gusta, no porque no quieren, por definición, por su ideología, por su teología, ¿sí? La ortodoxia no puede aceptar otras formas de ver el judaísmo o de vivir el judaísmo. ¿Está bien? Por eso no es pluralista. Simplemente por eso, porque no puede, dentro de su marco teórico, llamémoslo así, marco teológico, no puede aceptar eso. Muy bien, vamos. ¿Qué es el judaísmo? Y esta es la definición nuestra de judaísmo. Chicos, voy a usar, chicos y chicas, voy a usar el concepto judaísmo laico, humanista, secular, como sinónimos. ¿Está bien? No voy a entrar en detalles y en cosas más chiquitas, sino que lo voy a usar como sinónimos totalmente. ¿Y el judaísmo qué es el judaísmo humanista? El judaísmo humanista es el que considera al judaísmo como la cultura del pueblo judío. ¿Sí? Generalmente, vieron cuando doy clases en el Majón, que algunos de ustedes me sufrieron ahí un buen tiempito, o me conocen de alguna charla o algo, ¿sí? Siempre hago la pregunta tramposa, ¿no? ¿Qué es el judaísmo? Y uno generalmente, la respuesta automática que uno tiene, una religión. Ok, es una religión, está bien, después sale cultura, forma de vida, qué sé yo, pero religión. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos acostumbrados, es lo que escuchamos, es lo que muchas veces entendemos, cuando esa definición no sirve para el judaísmo. ¿Por qué? Por dos razones. ¿Está bien? La primera es porque realmente no es una religión, como lo son el cristianismo y el islam. Y segundo, ¿por qué? Porque si tomamos a todo nuestro pueblo, al pueblo judío en su totalidad, ¿sí? Unas 14 millones de personas somos más o menos en el mundo, nada, ¿sí? Creo que 0,2%, una mierdita, 0,2% de toda la población mundial, ¿está bien? De esos 14 millones de personas, solo un 20%, ¿sí? Se rigen por la ortodoxia. Son datim en hebreo, se dice, en judío, son gente religiosa. Después vamos a hablar un poquito más de eso, ¿está bien? O sea, cuando decimos que es una religión y la mayoría de nosotros, ¿sí? No somos religiosos, ¿sí? Somos un amplio espectro que va entre lo tradicional, lo laico, lo reformista, lo conservador. La mayoría no somos personas que viven de acuerdo a las mitzvot, a los preceptos. Entonces, la definición no sirve. ¿Está bien? No sirve. Entonces, sí define el Islam, ¿sí? Como religión, sí define el cristianismo, pero no el judaísmo. ¿Y cuál es? Desde mi punto de vista, por eso, no tienen que compartir, ¿está bien? ¿Sí? Desde mi punto de vista, desde el punto de vista judío, laico, humanista, el judaísmo es la cultura del pueblo judío, de la cual la religión es parte, como ven, ¿sí? O sea, lo hice más facilito, ¿sí? Como ven, el judaísmo es no un compendio, una especie de compacto, de componentes, que tienen muchos componentes, entre los cuales uno es la religión, por supuesto. Está bien que es una religión particular. Como yo siempre digo, el único pueblo del mundo que sigue la religión judía es el pueblo judío. ¿Está bien? No se puede ser judío sin ser judío, como yo digo. ¿Sí? No se puede ser, o sea, el que sigue la religión judía es parte del pueblo judío. No importa ahora quién es parte de ese pueblo. ¿Está bien? Esa es otra pregunta. ¿Estamos? Pero solamente el pueblo judío sigue la religión judía. ¿Está? Y eso es por definición. Entonces, ¿qué pasa? Es parte de nuestra cultura. Para algunos, digamos, vamos a llamarlo bien, lo voy a hacer bien extremo y esquemático, no es verdad, ¿está bien? Pero, por ejemplo, para una persona ultra ortodoxa, para un jaredí, la religión ocupa todo el cuadrado este. ¿Está bien? A mí me gusta más un redondel, pero mi hijo me hizo hacer un cuadrado. Me ayudó Tomer a hacer esto. Entonces, para un jaredí, todo este cuadrado, la cultura judía, es religión. ¿Está bien? Porque su vida está basada en los principios, en los preceptos, en las mitzvot. ¿Está bien? Entonces todo lo que está escrito acá gira alrededor de la religión judía, del ritual judío. Para una persona laica como yo, la parte religiosa, vamos a decir así, la parte ritual ocupa un pequeño espacio. ¿Está bien? Un 5%, un 10%,
para cada uno, ¿sí? Alguna de estas, yo puse algunas cosas, ¿no? Por supuesto, cada uno, para algunos, la comida, por ejemplo, judía, ocupa un lugar importante, para otros la religión, para otros el estudio de las fuentes, para otros es el arte, ¿está bien? Son un montón de expresiones particulares que tiene nuestra cultura. Después podemos discutir si existe comida judía o arte judío, es otra discusión, pero es parte de todo este conglomerado que hace a la cultura judía. Por eso también, para decir el judaísmo laico, es el judaísmo como cultura. Cuando escuchen hablar de judaísmo como cultura, se está refiriendo al judaísmo laico o humanista. Ahora voy a definir un poquito más las palabras, ¿está bien? Parte de esta cultura es el nacionalismo, ¿está bien? Esto es muy importante. No todo judío laico lo considera así, pero por ejemplo, desde mi punto de vista, el componente nacional es importante. El componente nacional, obviamente estamos hablando del sionismo, ¿está bien? Del reconocimiento del Estado de Israel como el centro cultural, político, religioso, social del pueblo judío. ¿Está bien? Esa es la definición básica. Hay un componente nacional muy importante, en donde el judaísmo laico se define. Obviamente hay judíos laicos que no se definen como sionistas, por supuesto que no, ¿está bien? O sea, es un fenómeno interesante en algunos intelectuales de Estados Unidos, por ejemplo, que se definen como judíos laicos, pero no se definen como sionistas, pero por lo menos para la gente con la que yo me estudio, me llevo, comparto cosas, ¿sí? El componente nacional, el nacionalismo, ojo, en el sentido positivo de la palabra, ¿está bien? ¿Sí? En el sentido bueno, o sea, en hebreo es más fácil de definir porque se dice leumiut y leumanut, ¿sí? Yo me refiero a leumiut, al nacionalismo sano, ¿está bien? A la pertenencia nacional y no al nacionalismo extremo, violento, chauvinista y esas cosas, ¿sí? Me estoy refiriendo al nacionalismo sano, a la pertenencia al pueblo judío y al derecho que tenemos los judíos de tener un propio Estado, como todo pueblo en el mundo tiene derecho a tener su Estado, incluso, voy a hacer un poquito de política, el palestino. Ok, empecemos acá, que es una cosa importante. Y acá podemos empezar a definir cosas. ¿Quién es judío o judía? ¿Está bien? La definición en nuestra forma de ver el judaísmo es muy amplia, ¿está bien? Es una definición. Si alguno, acá está la palabra en inglés y en hebreo, o peoplehood en inglés, o amiut en hebreo. Si encuentran una traducción al español, bienvenida será, todavía no la encontramos, ¿sí? Que es toda persona que pertenece al pueblo judío en su totalidad. Que esto es interesante, ¿no? Porque muchas veces está la discusión esta de, ok, yo soy argentino, ¿por qué? Porque vivo en Argentina. Ok, punto. Ahí se termina lo hago bien exagerado, obviamente, ¿no? Porque ahí termina su pertenencia nacional. ¿Por qué? Porque nació ahí. Punto y listo. Yo soy argentino y tomo mate y como dulce de leche y etcétera, etcétera. Y eso es parte de la cultura, obviamente, ¿no? Acá el peoplehood, que es un término que lo usa Mordecai Kaplan desde hace casi 100 años, que era un genio, después les voy a contar, es el que creó el movimiento reconstruccionista, que realmente es una cosa interesante, medio incomprensible, pero interesante. O sea, yo tengo acá el libro de él, ya creo que lo empecé 14 veces y nunca pude seguir, porque era muy difícil de entender. Usa el término de peoplehood como una forma distinta de pertenencia nacional. ¿Sí? Hablamos antes del nacionalismo, una forma, ¿por qué? Que dice el que pertenece al pueblo judío es más de una pertenencia objetiva, ¿sí? Hay un compromiso, hay un relacionamiento, hay lo que se llama arebut adadit, hay responsabilidad con otro judío, ¿está bien? Hay pertenencia nacional, hay costumbres, hay parentescos incluso, hay relaciones de parentescos muy fuertes entre los judíos, en algunos más y algunos menos, ¿no? Pero dice, o sea, es una pertenencia nacional más profunda, yo diría, más sociológica, más antropológica, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque en la definición más amplia de quién es judío para nuestro movimiento, vamos a decir, para un judío laico, es aquella persona que pertenece al pueblo judío. ¿Está bien? Y esto es una diferencia importante, chicos, chicos y chicas, ¿está bien? Con los movimientos religiosos.
¿está bien? Porque los movimientos religiosos, al ser religiosos, no importa si son conservadores, reformistas, liberales, no cambia eso, al ser movimientos religiosos, implica, ¿sí?, el giur, la pertenencia al pueblo judío implica el giur. ¿Qué significa convertirse? ¿Qué significa la persona X? ¿Está bien? Que se llamaba, era cristiana y se llamaba antes, por decir algo, Ricardo, ¿está bien? Era cristiano, al hacerle el giur lo convertimos, ¿está bien? Pasa de religión a religión, el judaísmo pasa a ser la religión judía, y ahora en vez de Ricardo se va a llamar Rotem, ¿está bien? Entonces, esa es la visión religiosa, por eso nosotros no usamos el concepto giur, conversión, ¿está bien? Sino que usamos el concepto de Itztarfut, Itztarfut, ¿cómo se dice? Itztarfut, dale, ser parte, a ver, a veces me trabo, discúlpeme, de ser parte, de ser parte del pueblo judío. La persona, básicamente, que de alguna manera quiera ser parte del pueblo judío y de la cultura judía, bienvenida sea, y no hace falta, ¿sí?, el proceso, el talij de conversión, ¿está bien? Porque no somos una corriente religiosa, ¿está bien?, sino que somos una corriente laica que no, digamos, como digamos, para ser parte de la cultura hay que vivenciarla, hay que vivirla, y cualquiera, en teoría, en teoría, puede ser parte de ella. Seguramente escucharon hablar de Abraham Infeld. Abraham Infeld es un señor que nació en Sudáfrica, un educador importante, que él habla de la pertenencia al pueblo judío, ¿está bien? Es una cosa muy emplea, está bueno para usar en Adrajá, en Peiluyot, chicos, como un madrijim, ¿no? Después, si quieren, no hay problema, les paso la presentación. Él dice, la pertenencia al pueblo judío, de nuevo, no voy a entrar en detalle, ¿está? La pertenencia al pueblo judío tiene 5 componentes, ¿está bien? El Tanaj, o las fuentes judías, el hebreo como idioma, Eretz Israel, en el amplio sentido de la palabra, nosotros hablamos de la parte sionista, el destino común o la responsabilidad mutua entre los judíos, y seguir el calendario hebreo, el Luaj Ibrí. ¿Está bien? Él dice, estos son los 5 componentes básicos de pertenencia al pueblo judío. Para ser parte del pueblo judío, tenemos que tener por lo menos 3, ¿está bien? Se hace una peulá con todo esto, hay que elegir 3, ¿está bien?, que son los que me van a permitir siempre, ¿sí?, coincidir con 3 de otro. ¿Está bien? O sea, si elegimos 3, siempre vamos a tener por lo menos uno en común. Entonces, esas cosas que vamos a tener en común, o sea, uno tiene que digamos, por ejemplo, a ver, yo les decía, ¿no? Sionismo, por ejemplo. Hay judíos que no son sionistas, entonces no eligen ese ítem. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, digamos, es un poquito más amplio, y que nos permite, ven que es una visión bastante, que por lo menos a mí como judío laico me gusta esta definición, porque me ayuda también a poder compartir la visión mía de la pertenencia al pueblo judío. Muy bien, y vamos ya a entrar un poquito más en tema. Este señor falleció hace unos años, Haim Cohen, era un juez muy famoso aquí en Israel, venía de familia religiosa, ¿está bien? Y miren lo que dice él, era una persona sumamente humanista, ¿está bien? Sumamente humanista. Y dice, fíjate cómo define, judía es toda persona que declara de buena fe, de bona fide, sobre su pertenencia al judaísmo. ¿Ok? Esto que está diciendo, básicamente toda persona, ¿sí?, puede pertenecer al judaísmo simplemente declarándolo. Y justamente hace poco pasó un hack, que es uno de los que más me gustan a mí, que es exactamente este ejemplo, ¿sí? ¿Les suena? Shavuot, Megilat Ruth, ¿verdad? En donde viene una señora y de buena fe dice, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, donde vayas tú iré, yo iré, donde tú mueras yo moriré, ¿sí? Fue una declaración de buena fe de una Itztarfut, de una asociación, de una integración al pueblo judío, ¿está bien? Obviamente hoy en día
no es, digamos, no es mecubal, no es aceptada esta forma de pertenencia al pueblo judío, pero sepan que existe, sepan que puede ser, y muchas veces hay que decidir, ¿no? O sea, que si, o sea, nosotros también los judíos laicos seguimos la línea patrilineal, chicos, ¿sí? Para nosotros es judío, por definición, hijo de madre o padre judía, no discriminamos, ¿está bien? La halajá, la visión alágica del judaísmo que dice solamente por parte de madre es discriminatoria contra los hombres. ¿Está bien? ¿Qué diferencia hay entre sangre de madre o padre o cosas así? Entonces, en ese sentido, digo, es una definición más amplia del judaísmo, entonces padre o madre para nosotros es indistinta la pertenencia al pueblo judío. Ok, vamos rápido entonces para definir qué es religioso y qué es laico. ¿Estamos? Religiosa, persona religiosa, dat. ¿Sí? Primero, dat no es una palabra hebrea, es una palabra que viene del persa, ¿está bien? Y que la vemos por primera vez en Megilat Esther, que es ley, ¿está bien? Entonces, como les decía, vuelvo al punto anterior, la persona religiosa es aquella que sigue estas leyes. ¿Está bien? Y como les dije, el que la sigue estrictamente, que la vamos a llamar persona ortodoxa, ¿bien? Lo que se llama el judaísmo, y lo voy a decir así en grande, ¿está bien? Yo puedo llamarlo judaísmo alágico, ortodoxo o rabínico, ¿está bien? Son tres definiciones que definen lo mismo básicamente, que son las personas que siguen la religión, los preceptos en forma ortodoxa, ¿está bien? Y esa es su forma de vida, y como dijimos, son alrededor del 20%, ¿sí? Son alrededor del 20% de nuestro pueblo, o sea, una minoría, ¿está bien? Esto no cambia en números grandes, ¿sí? Más o menos este número se mantiene históricamente. Y acá viene una cosa interesante, chicos, y creo, por lo menos es interesante para mí, yo me estoy divirtiendo como loco ahora. El, el concepto mitzvah, ¿sí? Implica, o sea, seguir una mitzvah implica la creencia que existe un Dios, ¿está bien? Mitzvah viene de la palabra letzavot, ¿está bien? Ordenar en hebreo, y es una orden. ¿Qué orden? De origen divino, por supuesto. ¿Quién la dio? Dios. Y como yo digo siempre, a Dios no le vas a decir que no. ¿Está bien? Si me da una orden y tengo que comer esto, voy a comer esto. Y si no tengo que hacer esto, no voy a hacer esto. No voy a discutir con Dios. ¿Está bien? Pero esto es interesante, ¿por qué? Porque, como les decía, y esto es la base de una religión, de cualquier religión. O sea, hay una creencia en un Dios determinado X, ¿sí? Hay una forma de adorarlo, servirlo, pedirle o hacer lo que sea, y, y hay una teología armada alrededor de todo eso. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Y acá viene lo súper interesante de la cultura judía, que es apasionante, ¿sí? ¿Y por qué no la llamo religión? No se puede ser cristiano, no se puede definir uno como cristiano si no cree en Dios. ¿Estamos? Después si crees en la Santísima Trinidad o no, es otra cosa. Pero si no crees en Dios, ¿está bien? No puedes ser cristiano, porque es la base, ¿sí? De la fe cristiana. Lo mismo el Islam, ¿está bien? Para ser musulmán tenés que creer en Alá, si no, no hay forma, ¿está bien? Más allá de ser un poco más religioso, menos religioso, no hay forma. Pero si vos te definís como musulmán, ¿sí? No hay forma de que no creas en Dios, porque es parte, ¿sí? De toda esta estructura. Pero sí existe en el judaísmo gente que no cree en Dios, y hay muchos, ¿está bien? Por eso mismo es que el concepto religión no me sirve a mí, por lo menos Andy, ¿sí? Para definir al judaísmo, ¿está bien? ¿Por qué? Porque mucha gente no cree en Dios, y si no cree en Dios no hay religión, ¿está bien? O sea, después podemos hablar qué es creer en Dios, qué formas de creer en Dios hay, ¿está bien? Pero se puede ser judío y ateo, se puede, sin ningún problema. O sea, no entras en una contradicción teológica ni lógica, ¿está bien? Como si entraría un musulmán ateo o un cristiano ateo. ¿Está bien? Y lo llevo bien al extremo, porque existen estas cosas, pero lo llevo bien al extremo para que sea un buen ejemplo. Por eso digo que el concepto de cultura es mucho más rico, ¿sí? Desde un punto de vista, es mucho más preciso para definir el judaísmo, ¿sí? Y es mucho más incluyente, ¿está bien? Porque si lo dejamos en el aspecto religioso, entonces nos estamos olvidando de un montón de cosas, ¿sí? Que tiene el judaísmo y que no son parte del ritual religioso. Y acá entro ya más puntualmente.
el creyente no creyente, ¿está bien? Lo pongo así, pero no existe esto, desde mi punto de vista, ¿no? No existe esta dicotomía. ¿Estamos? No existe esta dicotomía. ¿Por qué? Porque las personas, los seres humanos, somos creyentes por definición. En algo creemos, en algo, no importa en qué lo creemos. ¿Por qué? Porque las creencias son los que nos guían en la vida. ¿Está bien? Las creencias en valores, la creencia en un mundo venidero, como dice acá, la creencia en la igualdad, en el feminismo, en todo lo que son creencias que nos guían, ¿sí? Y guían nuestros actos. ¿Está bien? Todo esto es parte de nuestra imaginación. La imaginación humana es infinita. ¿Está bien? Entonces, son parte de esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno dice que sos creyente o sos no creyente, generalmente se limita a una sola cosa, a Dios. ¿Está bien? Ah, si crees en Dios, sos creyente. Si no crees en Dios, sos no creyente. Y es una dicotomía falsa. ¿Está bien? Somos todos los seres humanos, somos creyentes. Algunos creen en Dios, otros no creen en Dios, otros creen en el feminismo, otros no creen en el feminismo. ¿Está bien? Pero por definición, todos los seres humanos somos creyentes. Por eso cuando dicen una persona, vos sos un no creyente. No, yo soy una persona muy creyente. Creo en el feminismo, creo en la igualdad, creo en la democracia, creo en la libertad, creo en millones de cosas. Creo. Si creo en Dios o no, es otra de mis creencias particulares, ¿está bien? Pero no es la única. Por eso digo, generalmente lo que estoy intentando hacer es un poquito abrir el panorama, ¿sí? Para que no caigamos en ese blanco y negro dicotomía. Entonces digo, gente, no existe seres humanos no creyentes, no existe, ¿sí? O sea, un ser humano no creyente es una persona que no piensa, que no tiene valores, que no tiene guía en la vida, ¿sí? Y la guía en la vida son nuestras creencias, que generalmente se traducen en valores, ¿está bien? Bueno, dije, no voy a entrar mucho en el tema de las corrientes, pero que sepan que siempre existieron corrientes en el judaísmo, ¿está bien? Siempre existieron distintas formas de relacionarse con el judaísmo, desde su comienzo, ¿está bien? Desde sus comienzos históricos, pasando por los saduceos y fariseos, pasando por Hasidim y Mitnagdim, pasando por todo por todas las formas de judaísmo, sefaradí, ashkenazí, lo que quieran. Siempre hubo corrientes en el judaísmo. La diferencia con las corrientes modernas, y las corrientes modernas estoy hablando de 200, 250 años, y todas son corrientes modernas, que esto también quede claro, chicos, ¿está bien? La ortodoxia no existe hace 500 años, la ortodoxia existe hace 200 años, igual que el reformismo, igual que el conservadurismo, igual que los ultraortodoxos, que los hasidim o los mitnagdim. Todas son corrientes que surgieron como respuestas a la modernidad. Cada una de una manera distinta, pero son todas modernas. ¿Está bien? El hasidismo surgió a finales del siglo XVIII, para que tengan una idea. El reformismo surgió al principio del siglo XIX. El conservadurismo surgió a mitad del siglo XIX. Todas son corrientes modernas, ¿sí? No había Haredim hace 300 años, no había ortodoxos hace 300 años, ¿sí? Eran judíos, después podemos definir que sí, que no, pero no había corrientes, son todas modernas. Lo que pasa es que la ortodoxia se dice a sí misma continuadora, ¿sí? de las corrientes antiguas, cosa que no es del todo correcta, cosa que no es del todo verdadera, ¿está bien? Pero todas las corrientes son modernas, ¿está bien? Todas. Por eso digo, están todas a la par, y por eso digo que una visión pluralista del judaísmo dice, ok, son todas legítimas, son todas válidas, y cada uno va a elegir, ¿sí?, cómo vivenciar su vida. Bueno, algunas fotitos, las Neyota Kotel ahí, metemos un poco de lío ahí, ven, las mujeres, no vamos a hablar de las mujeres del Kotel, es un grupo sumamente interesante, y voy a entrar ahora, ¿qué era este? ¿Cuánto me queda? Está bien, 10 minutitos más, ¿sí? ¿Me aguantan? ¿O se me duermen? ¿Sí? Muy bien. Y entonces ahora voy a entrar en lo, particularmente en lo laico-humanista. El significado laico, puntualmente, significa no religioso. ¿Está bien? No religioso. Algo laico, ¿sí? La educación laica, por ejemplo, es no religiosa. ¿Está bien? Entonces, muchas veces, de nuevo, voy diciendo cosas que uno generalmente, porque tiene muletillas o porque tiene costumbre, dice, ¿vos vas a la escuela judía? No, voy a la escuela laica. ¿Ok?
Generalmente las escuelas estatales, sobre todo en Argentina, son escuelas laicas, ¿está bien? Porque no transmiten religión, supuestamente. Pero no es verdad esa dicotomía. ¿Por qué? Porque también hay escuelas judías laicas. ¿Se entiende? Como por ejemplo en Buenos Aires la escuela Buber o el Sholem Aleichem son escuelas judías laicas. ¿Está bien? Entonces la definición ha sido, o sea, uno va a la escuela judía o a la escuela pública. Las escuelas judías son privadas, obviamente, o a la escuela pública, que la escuela pública es laica, pero también la escuela judía es, también puede ser laica. ¿Está bien? Entonces, en hebreo se dice Giloní, ¿está bien? Que viene de Hol, de Kodesh y Hol, que Kodesh o algo Kadosh significa algo sagrado, pero en realidad no es sagrado, sino la traducción exacta es algo separado o especial. ¿Está bien? Después hay una pregunta ahí que es una pregunta para Paulano, la vamos a hacer ahora, ¿está bien? Pero la cuestión es que Giloní significa laico no religioso, ¿está bien? Y esto es otro concepto que quiero que aclaremos. Laico no obligatoriamente significa ser ateo. ¿Está bien? O sea, vos sos un judío laico, ¿así no crees en Dios? Eso es otra cosa. Yo soy una persona judía cultural. ¿Está bien? Si creo en Dios o no es otra cosa. Es una creencia particular mía, ¿está bien? Pero una persona laica no es obligatoriamente atea. ¿Está bien? Que quede claro. ¿Sí? O sea, muchas veces se confunde laico y ateo. No es así. ¿Está bien? Sino que laico es no religioso, dijimos, y ateo sería una persona que no cree en Dios. Otra vez, varias definiciones, ¿no? Para una persona laica. Somos personas no religiosas, o hofshim, también se dice en hebreo, es una definición que acá gusta mucho, ser una persona libre del cumplimiento, somos judíos libres del cumplimiento de mitzvot, por eso hofshi, que es libre en hebreo, secular, como les dije antes, como un sinónimo, y humanista, ¿está bien? Y esto es muy importante. Y con esto más o menos voy a cerrar y vamos a abrir el panorama al intercambio y a las preguntas. Es judaísmo laico humanista, ¿está bien? O sea, en la definición más correcta. ¿Por qué? Laico por ser no religioso y humanista por poner al ser humano en el centro. ¿Por qué ponemos énfasis en esto? Porque también hay movimientos laicos no humanistas. ¿Está bien? El comunismo soviético, para decir algo, fue un movimiento laico, pero no humanista. ¿Está bien? El nazismo, de alguna manera, ¿está bien? Se lo puede identificar como movimiento laico no humanista. ¿Está bien? Donde no tenían rituales religiosos, en grandes, ¿está bien? No tenían rituales religiosos, pero el ser humano no era importante, no era el centro de su creencia o de su ocupación. Cuando hablamos nosotros, hablamos de personas que somos laicas, pero que el ser humano es importante, los derechos, la soberanía del ser humano es lo básico en esto. Y por eso nuestro judaísmo es un judaísmo un poquito más complejo y más amplio. ¿Por qué? Porque tiene dos parámetros. Tiene el parámetro particularista y el parámetro universalista. ¿Qué significa? Por un lado, nos identificamos, ¿está bien?, con nuestra cultura judía, en forma muy comprometida y muy responsable, y muy estudiosa, muchas veces. Entonces, estamos comprometidos, estamos imbuidos en nuestra cultura judía laica humanista, y por otro lado somos universalistas, que significa que no nos cerramos solamente en esta cultura, sino que también nos importa lo que pasa en el mundo, nos importa lo que pasa alrededor nuestro, nos importa a todo aquello que es parte del ser humano, ¿sí? Nos interesa el ser humano, no por ser de otro color, o de otra religión, o de otra cultura, o de otro país, deja de importarnos. ¿Está bien? Por eso muchas veces pasa que muchos judíos son muy particularistas. De nuevo, si es malo o bueno, cada uno decidirá, pero son muy particularistas. ¿Qué significa? Me importa solamente lo que le pasan a mis hermanos judíos. Y es válido, ¿está bien? Es parte de nuestra idiosincrasia judía también, y es importante preocuparnos los unos por los otros, por supuesto, pero como yo digo, no solo. Sí, es muy importante la Arevut Hadadit, es muy importante la ayuda mutua, la responsabilidad mutua, es muy linda, pero no es exclusiva, como yo digo, sino que también hay un mundo en donde los judíos podemos aportar y podemos ayudar y podemos preocuparnos. En definitiva, el judaísmo laico es el judaísmo
que entiende al judaísmo como la cultura del pueblo judío, si quieren poner desde cuándo, desde la Torá, ¿está bien? Después podemos debatir cuándo se dio, quién la dio, pero más o menos de la Torá, que es la fuente básica del judaísmo. Por ejemplo, yo estudio mucho Torá, enseño Torá desde una visión no religiosa, de una concepción laica, pero es parte de mi bagaje cultural, ¿está bien? Entonces, ese es el principio de la cultura judía hasta este exacto momento. Lo que estamos haciendo nosotros ahora, desde mi punto de vista, es cultura judía. ¿Por qué? Porque de acá todos nosotros vamos a salir sabiendo un poquito más, aprendiendo algo más, aprendiendo un concepto más, ¿está bien? Que nos va a hacer, que nos va a permitir ser judíos más sabios, ¿está bien? Y termino con lo último, y esto que tiene que ver. Hay mucha gente que dice, yo soy laico, pero ¿por qué? Porque no me interesa un carajo. Ah, no, el judaísmo no me interesa un carajo. Yo soy laico. Eso no es ser laico. Eso es ser ignorante, eso es ser, eso es ser indiferente, eso es ser que no le importa y que es válido, está bien, pero eso no es ser judío laico. Judío laico es comprometerse o relacionarse con la cultura judía desde un punto de vista particular, desde una concepción particular de ver el mundo, desde una filosofía, desde el humanismo, ¿está bien? Y no la indiferencia o la no relación. Si no querés, si no te importa el judaísmo, y bueno, no te podemos obligar, ¿está bien? Pero eso no llamamos laico, sí, sino la persona que se preocupa y profundiza sobre su judaísmo. Punto. Bueno, gracias Andy, primero que nada. Así que ahora abrimos a un espacio de preguntas. Quienes quieran preguntar, vayan avisando por el chat que los vamos desmuteando. Así que mientras tanto, si alguien va pensando, te pregunto algo yo, para que de paso podamos reflexionar. Creo que nos interpela bastante a nosotros como Javerim y Javerot de la TNUA. Y me puse a pensar en las cosas que nosotros hacemos en nuestros mercasim, en la TNUA. Y, por ejemplo, tenemos nuestras brajot especiales para Shabbat, por ejemplo. Y nos ha pasado de que al ser Ejalutz, creo yo, una TNUA tan variada en la que hay personas que pensamos así o así, izquierda, derecha, arriba, abajo, súper variada me parece. Hemos tenido también la situación de personas que no les pareció correcto que, por ejemplo, la TNUA inventase sus brajot. Entonces, quería saber un poco, tal vez, qué pensás vos al respecto, qué piensa el judaísmo humanista, si hay alguna idea de esto de las brajot, si se usan las brajot tradicionales, las típicas, si hay otras, pues esta cuestión me parece que, bueno, cada quien puede agradecer y bendecir lo que desee, lo que sienta necesario, pero bueno, tu punto de vista o desde el judaísmo humanista también. Ok, genial, Lara, buena, linda pregunta, compleja y linda, las dos cosas. Mira, hay varias nuot que tienen sus propias brajot. Brajot, bendiciones, ¿está bien? Entonces, generalmente, Shabbat o alguna cosa, entonces las usamos. Y hay varias nuot, yo conozco de la Bonim, de la Yomer, de varias nuot, en donde, por ejemplo, en la Bonim y en la Yomer, Lara, hay menos debate, ¿está bien? Al ser, por definición, nuot humanistas, ¿está bien? Laicas por definición, que entiendo que no es el caso de Jalutz, ¿sí? Que sería una nueva más pluralista, por ahí, por decirlo de alguna manera. Entonces no hay debate. Ahora, ¿qué pasa? Y acá hay que ser importante, y por eso yo digo, esto tiene que venir del estudio y del conocimiento. No te digo, Lara, que te pongas a estudiar todo el Talmud para hacer una braja en el Jalutz el sábado, está claro, ¿está bien? Pero tiene que haber cierto estudio, ¿está bien? ¿Por qué? Porque esa braja, que es una bendición, tiene que representar lo que vos querés decir. O sea, el ritual tiene que representar un significado. Vamos a decir así, esto es una cosa que Bialik decía mucho. Digamos, el ritual vacío no sirve, ¿está bien? Si vos prendés las velas, Lara, en Shabbat, y no sabes por qué las prendés, ¿sí? Digo, ejemplo, ¿está bien? O tomás vino, te haces el kiddush, y no sabes por qué lo haces, no tiene sentido, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo digo así, me parece muy bien que hagan brajot alternativas en la TNUA, si eso es lo que decide la TNUA, pero ¿qué pasa si hay gente que se tira más a lo tradicional, lo voy a llamar así,
se puede hacer al lado de la brajá alternativa a la brajá tradicional. Y no hay ningún, desde mi punto de vista, ¿está bien? No hay ningún tipo de contradicción. Ningún tipo. ¿Por qué? Porque primero porque estás enriqueciendo el judaísmo, número uno, ¿está bien? Y segundo, seguramente estás haciendo la brajá, ¿sí? En medio de todo el quilombo, con música, con los teléfonos, hacer una brajá tradicional, religiosa, que no representa realmente lo que estás viviendo en ese momento. Digo, ok, hay cierta contradicción, pero ¿qué pasa? Es parte de nuestra tradición. Y nosotros los judíos laicos no tiramos la tradición de lado, ¿sí? La adaptamos, la renovamos, la adecuamos a la situación. Y si que es una brajá tradicional, está perfecto, está bien, porque no contradice por mí, como me preguntaste a mí. Decir una brajá tradicional, yo, digamos, a ver, te lo voy a hacer más claro. Yo sé rezar, pero no rezo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no es parte de mi vivencia judía, ¿está bien? Pero si voy a una sinagoga en los Hagim, rezo. Ese rezo no tiene mucha significación para mí, te voy a decir la verdad. ¿No? O sea, rezo porque están todos alrededor mío, porque es parte de mi comunidad y es parte de la vivencia, pero no es parte de mi vivencia judía. ¿Sí? Yo puedo vivir mi vivencia judía sin rezar y no hay ningún problema y me voy a sentir completamente tranquilo. Pero ¿qué pasa? Vos acá estás diciendo, ok, tenemos formas alternativas de bendecir, que son más cercanas, me imagino, ¿no? A la ideología de la Tnuá, a la vivencia Tnuatí, a la forma en que la Tnuá vive ese Shabbat, bienvenido sea. Si hay gente que está más cercana a la tradición y se siente más identificada con eso, dale, digamos las dos. ¿Cuál es el problema? No estamos ofendiendo a Dios ni a nadie. Entonces, digo, esa es por lo menos mi visión, que es una visión pluralista, ¿está bien? O sea, yo no soy anti, como te das cuenta, ¿está bien? Yo no te voy a decir, no, de ninguna manera, no nombres a Dios, y no te lo voy a decir nunca. Si es parte de tu vivencia y es importante y es significativo, adelante. No, tal cual, creo que esa es la idea también, llegar con esas brajot un poco más a lo que nos significa estar en la Tnuá, Exacto. capaz ir desde otro lado. Pero bueno, seguimos con Martín, que quiere hacer una pregunta. Martín, ahí te desmuteo. Todo tuyo. Hola, ¿qué tal, Hola. Andy? Soy Martín de Bahía Blanca, de Casa de Llamá. Gracias por la charla. Tengo algunas preguntas. Son tres, pero bueno, las hago y manejate como puedas. Ah, gracias. O sea, arréglatelas. Siempre me interesó mucho este tema. Siempre me interesó mucho, entonces, bueno, aprovecho la oportunidad. En primer lugar, la primera pregunta es, ¿cómo posicionarnos como Tnuá, como jóvenes Madrijim y Madrijot, que solemos trabajar en Keilot, que están afiliadas al movimiento Masortí y que cuentan con esa conversión, y que muchas veces nuestros Hanijim y Hanijot son también parte de la Keilah, y está justo la edad donde hacen Bat Mitzvah? Me parece que no es un tema menor, que tenemos que saber cómo posicionarnos. La segunda pregunta es, ¿cómo pararnos frente al famoso debate que creo que es el que más choca? Yo personalmente tengo mucha afinidad con movimientos como Chabad, porque tengo amigos, hice viajes, y siempre el famoso debate es el decreto de los sabios, que teóricamente es quienes decretan cómo se debe vivir una vida judía, quién pertenece, quién no, y la halajá, cómo pararnos frente a ese debate. Y la última es, si te parece que es importante tener un consenso general entre todas las corrientes religiosas pertenecientes al judaísmo, o si no nos tenemos que concentrar tanto en eso y vivir nuestro judaísmo humanista sin importar qué se diga desde otras corrientes. Gracias. Buenísimo, Martín. Lindas preguntas. A ver si la primera no sé si la entendí bien, la segunda y la tercera son más fáciles. ¿Cómo o sea, a ver, es así, Martín, en grande, y como lo veo yo, creo que estuve en Bahía Blanca hace mucho tiempo y realmente ya me olvidé, pero básicamente podemos decir que es un ejemplo del resto de las comunidades en donde ahí seguramente está la Keilah, la comunidad que es el movimiento conservador más mayoritario, y después debe haber movimientos ortodoxos o Chabad, como decís vos, ¿está bien? Digamos, yo creo que hay que convivir,
Ya, Martín, hay que convivir, ¿no? O sea, si esa es la decisión de la Keilah, digamos, y la Keilah decide, pero en definitiva, te voy a decir la verdad, Martín, y seguramente vas a compartir conmigo, si bien el movimiento, la sinagoga o el rabino es conservador, yo te puedo decir que el 99% del público es laico. Por definición, no sí, por definición sociológica, ¿está bien? O tradicionalista, ¿está bien? No son conservadores, porque si fueran conservadores no tendrían que viajar en Shabbat, de acuerdo a la halajá, ¿está bien? No tienen que viajar el movimiento conservador es alágico, ¿está? Que quede claro. No tienen que viajar en Shabbat, tendrían que comer kasher, tendrían que cuidar un montón de cosas que seguramente la gran mayoría no lo hace, ¿sí? Y está en un espectro, te diría Martín, más tradicionalista laico. Cuidan tradiciones, está bien, pero su vida diaria es una vida laica, llamémosla no religiosa, está bien, se cuidan tradiciones, alguno comerá kasher, el otro no comerá kasher, digamos, uno viajará en Shabbat, el otro no viajará en Shabbat, digamos, pero más o menos es eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que, y vos hablaste, por ejemplo, del tema del bar mitzvah, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires existe la opción de bar mitzvah laico. ¿Está bien? Pero en Buenos Aires es otra cosa. Acá estamos hablando de comunidades más pequeñas y obviamente que no, la idea es más que nada siempre sumar y no estar peleándose, sí, 2 judíos, 3 sinagogas, no es mi política, Martín. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido digo, yo creo que, por ejemplo, en la parte de, me dijiste, me parece sumamente interesante lo que decía, en la parte de bar mitzvah, ¿no? Que es una parte importante, ¿por qué no? Me imagino que se podrá hacer, digamos, es una cuestión de hablarlo. ¿Por qué no compartir? ¿Por qué no ser parte de ese proceso, Martín? Digo, decirle a la comunidad, al rabino, a la sinagoga, no sé a quién, la verdad que no conozco, decirle, mira, para nosotros el proceso de los chicos que están haciendo bar y bat mitzvah, que son de la Tnuá, es muy importante. Queremos ser parte y tenemos lo que dar y que decir. ¿Sí? Tenemos nuestros valores, tenemos nuestra visión. Yo no te voy a hablar ahora, pero te puedo hablar de cómo se trabaja en el bar mitzvah laico, donde los valores y los contenidos son muchísimo más importantes que el ritual. ¿Está bien? O sea, en bar mitzvah laico no es obligatorio ponerse tefilín, por ejemplo, Martín, ¿no? O sea, te lo digo. Entonces, el que se pone tefilín es porque llegó a la conclusión, el nene o la nena, ¿está bien? Es que llegó a la conclusión de que ese instrumento, no sé cómo definir, los tefilín, ese instrumento es importante para el proceso educativo que está pasando. ¿Ok? Y entonces, entonces vamos a ver cómo trabajamos el tema de los tefilín, que es un elemento eminentemente religioso, ¿está bien? Que no sirve para otra cosa más que para el ritual religioso. Y entre nosotros, Martín, y no le digas a nadie, la mayoría de nosotros, incluso yo, nos pusimos tefilín una vez en la vida. Hops, bar mitzvah, adelante. ¿Está bien? O sea, que fue algo que no fue relevante o significativo. La mayoría, ¿está bien? No significa que hay gente que se lo pone todos los días y está bárbaro y me parece genial, porque es gente que... Sí, pero la mayoría, nosotros, nos pusimos una vez sola en la vida y nunca más. ¿Por qué? Porque se ve que no es algo significativo para nuestra vida judía. Se entiende, porque si no nos tendríamos que poner todos los días. Entonces digo, ok, entonces acá digo, tenés lo que yo creo que tenemos, o sea, te sumo a mi Melié, tenemos lo que decir. Entonces digo, ok, podemos compartir, podemos ser parte de ese proceso educativo, hacerlo un proceso educativo significativo con los valores que tiene la Torá, porque tienen ustedes, tienen un montón de cosas, tienen un montón de cosas para aportar al niño más allá de lo ritual, ¿está bien? De subir a la Torá y ponerse a tefilín, hay muchísimas cosas más que se pueden hacer, ¿sí? Nosotros en el bar mitzvah laico lo llamamos 13 pasos, son 13 o 12 pasos, de acuerdo si es nene o nena, hacia el bar mitzvah, en donde es un proceso que hay que hacerlo, que desde mi punto de vista, de nuestro punto, es un proceso educativo. Número 1, la halajá, voy rápido, ¿está bien? Cada pregunta que hiciste para un seminario entero, yo te las voy a hacer en 30 segundos. Lo que dijiste de Chabad y la halajá y eso, ¿está bien? Y los sabios, etc. Los sabios de Chabad son mis mismos sabios, mis mismos sabios, ¿está bien? O sea, los profetas de hace 3000 años, o los sabios de o los Geonim, o los sabios de la Edad de Oro de España, son los mismos Jajamim, los mismos sabios míos. ¿Qué pasa? Que ellos vivían en una época determinada, Martín, ¿está bien? E hicieron cosas en una época determinada. Entonces, vos me hablas de la halajá, ¿sí? La halajá es un conjunto enorme de cosas que te lo voy a resumir en 2 palabras, Shulchan Aruch, ¿está bien? La base de la halajá, chicos, el que quiere estudiar halajá, eso es el Shulchan Aruch. Es un libro escrito hace 500 años, ¿está bien? En un
en un contexto determinado, en un momento determinado y para una población determinada. ¿Que ese libro escrito hace 500 años es relevante para mí? Te juro que no. Te juro que no. ¿Por qué? Porque todo cambió. El judaísmo cambió, nosotros cambiamos, las personas cambiaron, las sociedades cambiaron. No podemos vivir con parámetros de hace 500 años, perdóname. Y esto, ¿está bien? Y ese Shulchan Aruch, esa halajá, siempre se adaptó a la modernidad, siempre se adaptó a la modernidad propia, ¿no? O sea, ese libro que se escribió en el año 1500 era súper moderno para el año 1500, pero no es súper moderno para nada en el año 2000. ¿Está bien? Entonces digo, fantástico. Entonces digo, la halajá es algo, halajá, viene del aleje, de ir, de acompañar, de caminar, ¿sí? De desarrollarse. Entonces, el que un grupo, la ortodoxia, haya congelado, ¿está bien? Porque es exactamente lo que hizo la ortodoxia, haya congelado las tradiciones y el desarrollo del judaísmo hace 200 o 250 años, ¿está bien? No, no es para todos. Por eso yo soy pluralista, no es para mí. Si usted quiere hacerlo, señor Martín, hágalo, ¿está bien? Es su forma de judaísmo, pero no es la mía. La mía es moderna, la mía es igualitaria, la mía es feminista, la mía se adapta a las... ¿sí? La halajá a mí no me dice nada, ¿está bien? Para que tengas idea, yo estudio la halajá como parte de mi cultura judía, pero no es una cuestión de autoridad. El que la considere cuestión de autoridad, bienvenido sea. Pero si querés vivir como hace 500 años, y bueno, es cosa tuya, querido, no es mía. Yo quiero vivir como un judío del 2020, ¿está bien? Entonces, por eso te decía que es una ley para los que la siguen, ¿sí? Yo no soy, vos por seguir la halajá, o por no seguir la halajá, no sos un delincuente, ¿está bien? Y yo tampoco. ¿Por qué? Porque no creemos que esa halajá es la autoridad para nosotros. Entonces no la seguimos. Entonces digo, por eso nuestro judaísmo es moderno, es actual, es contemporáneo. Y en el tema de las corrientes, ¿no? Dijiste, yo creo que lo más lindo que tiene el judaísmo es la variedad, ¿está? No me cabe duda. La variedad y el pluralismo, obviamente, ¿sí? O sea, variedad sin pluralismo de mi punto de vista no sirve. Me encanta que haya reformistas y conservadores y ortodoxos y ultraortodoxos, porque enriquece mi judaísmo, enriquece el de todos. O sea, lo último que yo querría, Martín, es que todos los judíos del mundo sean laicos. Sería aburridísimo el mundo judío. ¿Sí? No tendríamos esta charla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es una visión pluralista, ¿está bien? Entonces digo, lo mejor que le puede pasar al judaísmo es la variedad. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Eso es otra cosa. Pero lo mejor que le puede pasar, ¿por qué? Porque nos va a permitir crecer. En el momento que todos seamos uno, esto se convierte en una secta. ¿Está bien? Y una secta se mantiene así por toda la vida o muere, ¿está bien? Y yo creo y con esto termino, que el secreto, digamos, el judaísmo es muy, muy particular, Martín, y sobrevivió a muchísimas cosas que cualquier otro pueblo en el mundo desaparecieron, digamos, pueblos que pasaron cosas como pasó el pueblo judío, estoy hablando de pueblos antiguos, ¿está bien? Desaparecieron del mapa, no están más. ¿Por qué? Por distintas razones sociológicas, políticas. El judaísmo sobrevivió, y creo que una de las razones que sobrevivió, es que pudo incluir en sí mismo, pudo soportar en sí mismo distintas formas de ver las cosas, distintas corrientes, distintas concepciones. Y eso, digamos, le permitió sobrevivir y adecuarse y adaptarse a distintas situaciones, que si no lo hubiera hecho, si no se hubiera adaptado o no hubiera cambiado como siempre lo hizo, hubiera desaparecido. Por eso digo, yo anime barej, yo bendigo que haya corrientes, bendigo que haya variedad, y que todos podamos vivir con esa variedad. Que no haya yo no quiero que un reformista y un ortodoxo piense lo mismo. Quiero que se respeten, nada más. Bueno, sí, ahora Tadeo, si alguien quiere sumarse después de Tadeo, escriban en el chat y les tocará su turno. Lo escuchamos, señor Tadeo. Ahí está. Hola Andy, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Siempre es muy lindo escucharte. Es un Andy, pibe masoquista, me escuchó en el Majón durante no sé cuántas clases. Hay de esos en la TUA. Bastante. Andy, quería saber, porque la verdad no sé bien cómo es todo el tema del movimiento humanista en Israel. Ok. Si pudieras contar un poco.
Sí, claro, claro. Sí, en breve, Tadeo, pero sí. A ver, eh, tu pregunta es muy compleja. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que el movimiento, que el humanismo o el movimiento laico no son un movimiento, ¿sí? No son como el reformismo o el conservadurismo, que es un movimiento mucho más liberal, ¿sí? Que es mucho más abierto, que no hay tanta, y ahora te voy a dar un ejemplo propio, ¿no? Que no se puede conformar un movimiento, ¿sí? Un movimiento en el sentido de que tenga normas, liderazgo, pautas determinadas, ¿está bien? Porque, por ejemplo, el reformismo hace Shabbat de una determinada manera, ¿está bien? Y hace Shabbat. Entonces, que es distinta a la ortodoxa y que es distinta a la conservadora, ¿está bien? Pero esa es la forma que la hacen ellos y en teoría todos los reformistas lo hacen de la misma manera. En el movimiento laico es muy difícil ver algo así, porque cada uno de nosotros, ¿sí? Va a hacer algo distinto. O sea, yo lo que llamo bar mitzvah laico va a ser distinto de otro bar mitzvah laico, como que no hay un patrón, un formato, entonces es difícil llamarlo movimiento. Pero ¿qué pasa? El sionismo de entrada, Tadeo, o sea, fue un movimiento eminentemente laico que creó al principio del Estado una sociedad eminentemente laica. Entonces, ¿qué pasa? Era la idea de esto era que de entrada el Estado de Israel iba a ser un país judío, un país hebreo, ¿está bien? En donde la cultura, ¿sí? Que nos rodea a todos nosotros es la cultura judía, ¿está bien? Y de ahí y de ahí se vive el judaísmo, ¿está bien? Entonces, en la pura teoría, de nuevo, en la pura teoría, entonces, esto era el movimiento laico en Israel, abarcaba a todos, ¿está bien? ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea a nosotros es cultura judía, ¿sí? Yo subo al colectivo y le hablo al chofer en judío, y le pago en plata judía, y me devuelve el vuelto judío, y me siento en la silla judía, y todo judío, o sea, todo nuestro ambiente es judío. Entonces, no había un formato determinado, era la vida diaria israelí. Pero ¿qué pasa? Mucha gente no se conformó con esto, y entonces se empezaron a formar como pequeños movimientos o pequeños fenómenos en distintos lugares, algunos en kibutzim, otros en las ciudades, de vivencia judía laica. ¿Qué significa? Lugares en donde se manifiesta el judaísmo desde una visión cultural, pero es una visión bastante más intelectual, digamos, como que no hay un movimiento laico, recién un poquito lo estamos formando ahora, por ejemplo, y esto acá entra el tema de rabinos laicos, ¿está bien? Porque, ¿qué pasa? El tema de rabinos laicos, que es un tema complicado, pero bueno, ya somos muchos y estamos formando comunidades. Ahora recién se está formando, si querés, ahora, hace 20 años, se está formando un movimiento laico. ¿Qué significa un movimiento laico? Comunidades laicas, pequeñas comunidades laicas, con un formato judío determinado de fiestas, Shabbat, etcétera, etcétera, con un líder a la cabeza, que lo llamamos rabino laico, ¿está bien? Y que de a poco se van formando así focos, ¿está bien? O sea, como que no hay algo definitivo, es muy amorfo, no está organizado, ¿está bien? E incluso muchos dicen, ¿qué es esto rabino laico? Yo soy judío laico y no necesito ningún rabino, ¿entendés? A mí, ¿qué me vas a enseñar? Yo vivo mi judaísmo y punto. Entonces, ¿qué pasa? Por eso digo que es algo que es medio difícil de definir, a pesar de que alrededor de la mitad de la población de Israel, Tadeo, se define como laica. ¿Está bien? Algunos por los que le dije antes, el judaísmo me importa un carajo, entonces yo soy laico, y algunos porque, como mi visión o la de mis colegas, que dicen, el judaísmo es la cultura del pueblo judío, y yo la voy a estudiar, la voy a vivenciar, la voy a celebrar, ¿está bien? Entonces eso. Por eso digo, es medio amorfo, ¿está bien? Vas a encontrar en distintos lugares distintas manifestaciones del movimiento, pero no en forma orgánica. Muy bien. Bueno, seguimos una pregunta más. Nico. A ver si... Ahí está. Ahí está. Hola Andy, Nico Katz de Bahía Blanca también. Yo lo que te quería preguntar, y siento que un poco respondiste también a
a Tata es, si crees que acá 10 años, 20 años, van a seguir existiendo las mismas corrientes dentro del judaísmo, van a seguir creándose, ¿qué idea tenés haciendo un poco de futurología? Que sé que es difícil hacer futurología porque no se puede, pero si crees que alguna corriente se va a extinguir también, porque puede pasar que alguna corriente, por sus cosas, deje de existir. ¿Cuál es tu postura de eso? ¿Cómo lo ves? Buenísimo, buenísimo. Sí, es muy difícil prever algo en este mundo, ¿no? Hace 3 meses, ¿quién conocía el corona, no? O sea, pero es difícil. Mira, te lo voy a decir, soy sociólogo también, entonces te lo voy a decir desde una visión más también sociológica y también histórica, ¿está bien? Que es una linda pregunta que haces, Nico. Dos cosas. Por un lado, hay muchas tendencias sociológicas muy claras en el pueblo judío, Nico, muy claras. Una tendencia muy clara es lo que se llama Hazarabit Chubá. Hay un grupo importante de judíos que se hacen más religiosos. ¿Está bien? No es enorme, no van a ser mayoría, y no, o sea, eso es lo que ellos solos creen, ¿está bien? Pero es un grupo que crece, ¿está bien? Por distintos motivos, en general son motivos sociológicos de búsqueda de respuestas y posmodernidad, etcétera, etcétera. Entonces se da que este grupo, sobre todo en las visiones más ultraortodoxas, más haredim, crece, ¿está bien? Entonces, una tendencia es que los grupos ultraortodoxos, tanto en Israel como en la diáspora, van a crecer un poco más. La otra tendencia fuerte es la salida de la comunidad, ¿está bien? Lo que llamamos asimilación, ¿está bien? Ese fenómeno, ese movimiento, esa corriente, a pesar de que no es una corriente de un movimiento, es fuerte también, ¿sí? Hay mucha gente que deja por distintos motivos, ¿está bien? Deja el judaísmo, ¿está bien? Y a mí no me gusta, ¿ok? No es lo que yo propongo, pero cada uno es libre de elegir. Por eso digo, sí, ni Dios te va a castigar, ni nada, pero, o sea, yo quiero que sigamos siendo parte de una cultura linda, rica y dinámica, pero si no querés, y bueno, es tu elección, qué sé yo. Y esto tiene que ver mucho, Nico, y también me imagino que en la Tnuá lo trabajan fuerte, y este es un tema muy importante, ¿no? Digamos, muchas veces tiene que ver con lo que llamamos matrimonios mixtos, ¿está bien? Que en Argentina son alrededor de un 50%, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Y esto, digamos, cómo uno puede, fíjate cómo uno puede cambiar tendencias, no a nivel masivo, pero puede cambiar tendencias demográficas. En el tema de que si vos, una de cada dos jóvenes en la Argentina se casa con una persona no judía, ¿está bien? Se enamoró de una persona no judía, le gusta, no importa, ¿sí? Es un dato demográfico, y ese número va subiendo. Entonces, ¿qué pasa? En la mayoría de las comunidades, Nico, pasa que este matrimonio no va a ser aceptado, ¿está bien? Entonces, ¿qué hizo esa comunidad? Mandó a un judío o dos potenciales a la asimilación. Punto. O sea, no me quieren, gracias. Yo quería, no me quieren, gracias. ¿Está bien? La otra visión es la visión más abierta. Por ejemplo, si yo tuviera una comunidad, ¿está bien? Yo a esta pareja le digo, bienvenido seas. ¿Por qué? Porque si quieren, obviamente. ¿Por qué? Porque van a ser parte, porque la vivencia cultural la puede vivir una persona que no nació de una persona judía. ¿Está bien? Entonces no perdiste un judío, ganaste dos. ¿Está bien? Pero esto es una visión particular mía. Y la tercera tendencia, que es menos, esto es más medible un poquito, ¿no? Nico, es más visible. La tercera es lo que yo llamo, acá se llama en Israel el Itchachut Yehudit, renacimiento judío. Se están creando corrientes postmodernas, lo llamaría así, Nico. Acá en Israel hay mucho, en Estados Unidos también hay mucho, que son corrientes no institucionalizadas. ¿Está bien? ¿Por qué posmodernas? Porque todo lo que hablamos hasta ahora, ¿sí? Como hablamos siempre de la TNUA, es la modernidad. La TNUA es un fenómeno de la modernidad judía. ¿Está bien? Y el reformismo y el conservadurismo y el laicismo son fenómenos de la modernidad judía. Pero ¿qué pasa? Hoy en día mucha gente los fenómenos de la modernidad no les responden, no los satisfacen, ¿está bien? Y se van creando todo tipo de movimientos, que yo los llamo posmodernos, digamos, la posmodernidad judía, que están fuera de acá, fuera de los marcos que nosotros conocemos, de los marcos tradicionales, ¿está bien? Les voy a nombrar nada más. Acá en Jerusalén tenés 3 sinagogas ortodoxas igualitarias, ¿está bien? Que
Voilà, ¿de dónde, qué es esto? ¿Sí? Gente ortodoxa que está a favor de la igualdad o de la inclusión de la mujer en el rito judío. ¡Wow! Y así hay muchos, ¿está bien? Acá y en Estados Unidos. Por eso digo, la tercera tendencia que yo veo es el achicamiento, ¿está bien? De las corrientes tradicionales, ¿está bien? Reformistas, conservadores, ortodoxos, así. Y el crecimiento de estos fenómenos nuevos, posmodernos, postdenominacionales. ¿Dónde está el movimiento laico? No te puedo asegurar, ¿está bien? Porque yo creo que tiene una pata en un lado y una pata en otro. Tiene una pata en la modernidad, porque es un movimiento moderno, pero tiene una pata en la posmodernidad también, porque es una alternativa relativamente nueva y desconocida, relativamente. Entonces, puede también entrar dentro de la posmodernidad judía. Pero ya es muy difícil. Pero creo que estas son en grande las tres grandes tendencias que van a pasar en los próximos 50 años, por decir. Gracias. Bueno, ahora sí, con esta pregunta damos cierre a esta super capacitación de Michele Tejalutz. Gracias a vos, Andy, por estar acá con nosotros. Gracias también a todos los demás que pudieron sumarse hoy. Como siempre también les contamos que la semana que viene una nueva capacitación de Michele por el aniversario de la Guerra de los 6 días, pero ya en nuestras redes les vamos a contar un poco más al respecto en la semana. Así que ¿puedo pasar, Larita, un poquito de publicidad? Chicos, sí, al que le interesa un poco más el tema, tenemos un sitio que tiene un título muy difícil, judaismolaico.com. Pueden entrar, ahí hay mucho material de estudio, hay muchos videos también, humor, de entrevistas, de todo tipo de cosas que también está a disposición de ustedes, lo pueden usar libremente, chicos. Creemos que es bueno, que es buen material y es buen material educativo también. Pueden usarlo para las PEULOT y esas cosas que creo que es importante como una forma más de judaísmo. judaismolaico.com. Bueno, gracias, Andy. Un placer, chicos. Que sigan bien. Muchas gracias. Nos vemos los demás la semana que viene. Así que, bye. Bye, bye.